Los derechos humanos son reconocimientos mundiales que son inherentes a todos los seres humanos. No tienen distinción de etnia, raza, religión, sexo o creencia. Una constitución política es un conjunto de normas que establece cómo deben comportarse quienes viven bajo ella, esto para garantizar tener un país en armonía. Estas normas establecen los derechos y garantías que se tienen para poder vivir en un país mejor, pero también establecen los deberes y obligaciones que deben cumplirse. La educación en los derechos humanos es un proceso educativo en el cual se busca transmitir los valores de paz, tolerancia y respeto de los derechos humanos con la intención de construir ciudadanos libres y cívicos que tienen conocimiento de sus derechos pero que también son respetuosos con los de los demás. Teniendo en cuenta esta información, decidimos medirle el pulso a los estudiantes de la Universidad Javeriana para saber cómo están sus conocimientos en derechos humanos. Derechos humanos fue algo que creó el hombre, obviamente, para defendernos acerca de cosas injustas que nos pasaban, como derecho a la vida, derecho, bueno, hay muchos derechos, pero en sí no son válidos para mí. O sea, hay derechos humanos, pero no se realizan como tal, no son justificables como tal. Lo que el hombre ve como ideal, como sus sueños, sus metas, todo lo que el hombre quiere para sí mismo, sin embargo siguen siendo ideales porque no se pueden cumplir. O sea, siempre van a haber ganadores y perdedores en el mundo porque como los humanos quieren cumplir sus sueños, van a interferir en los sueños de otros. Son como la invención que se hizo para garantizar como, pues, que todo lo que ocurrió como en la Segunda Guerra Mundial y para garantizar como que la dignidad humana y las personas como que vivan mejor, que pues, todo el mundo tenga como una mejor calidad de vida. Los derechos humanos son, no sé, por así decirlo, un conjunto como de normas que lo que hacen es velar y garantizar por la dignidad de la persona, de la vida de la persona principalmente, pues para que precisamente no la violenten en ningún sentido, ¿no? Los derechos humanos son derechos que protegen al ser, protegen al individuo, protegen su vida, protegen todo para que tenga una vida digna y justa. Constitución política, bueno, primero es un libro que está basado en unos artículos, decretos y cosas de estas. Pues no sé mucho, pero ahí se rigen como todo lo político de un país. La constitución política es pues como la ley máxima que cada país tiene, que cada país ha escrito y por la cual se deberían regir las políticas y las políticas públicas. La Constitución es el conjunto de leyes que hay en el país como para garantizar la convivencia de las personas, para garantizar que sea buena y pues para evitar al mínimo como los inconvenientes. La Constitución política es como, no sé, un libro en el cual pues, está claro como todas las normas precisamente como de convivencia en un país, por así decirlo, no sé. La Constitución política es una agrupación de normativas sociales que protegen los derechos humanos de las personas. Sí, tiene mucha conexión, porque dentro del artículo, todo lo de la Constitución política, van los derechos humanos. Pero entonces aquí no se desglosa tanto como tal el derecho humano, qué significa, sino cómo lo hacen valer, como le digo, superiores políticos o bueno, los que nos dirigen en la política. El derecho humano se ve representado en la Constitución política porque en él están inscritos como todas las reglas que debemos seguir para que no se violen esos derechos. Sin embargo, eso nunca es realizable. Pues creo que la Constitución política está basada en los derechos humanos, pues una parte como que si se llegan a violar estos derechos humanos, pues, no sé, deben haber como ciertos como castigos para esas personas que violan los derechos humanos. Por ejemplo, cuando matan a alguien,
pues digamos, tienen cárcel o cuando roban o cosas así. Como que la constitución política está fundamentada en la defensa de los derechos humanos, y una constitución política no se puede pues crear yendo en oposición precisamente a los derechos humanos. Es decir, la constitución política, todo lo que allá dice, tiene que estar con base precisamente en los derechos humanos para que pues, obviamente no haya ninguna afección para nadie. La Constitución está pensada en eso, en hacer regir y castigar que no se transgredan los derechos humanos de cada individuo. Como podemos ver en estos 5 videos, las perspectivas que los estudiantes de la Universidad Javeriana tienen frente a los derechos humanos pueden variar mucho. Sin embargo, todas tienen un mismo fin: defender la dignidad humana o defender al ser humano. Lo que hemos visto a lo largo del video es cómo los estudiantes dan diferentes perspectivas, ya sea desde una creación del ser humano hasta ideales, para poder defender al ser humano, para poder garantizar la dignidad humana. Por lo tanto, podemos ver que los estudiantes tienen el concepto claro de lo que son los derechos humanos. También encontramos 2 estudiantes que hacen la crítica de que esos derechos no se cumplen. ¿Por qué? Porque algunas veces solamente están en el papel y no se llevan a cabo. Una muchacha nos coloca el ejemplo del aborto, que está muy en contra del derecho a la vida. Pues esto ya son perspectivas de ellos, formas de pensar de ellos, entonces ya no depende tanto del concepto, sino de la concepción que ellos tienen y su forma crítica. Para los estudiantes, la constitución política es algo que nace de la mano con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos son los que hacen que la constitución tenga un valor o un sentido, ya que son sus bases. Esto no está del todo mal, pero como podemos ver en la introducción del video, la constitución política es el conjunto de normas el cual rige el comportamiento de una sociedad determinada, lo cual también dijeron los estudiantes. Solamente tenían un poco borroso el primer concepto. A lo largo de este video podemos ver cómo los estudiantes nos han dado conceptos de derechos humanos y constitución política. Ahora les colocamos la tarea de relacionar la constitución política con los derechos humanos. A pesar de que algunos de ustedes piensen que esta relación es muy implícita, no lo es del todo. Algunos estudiantes nos dijeron que eran los derechos humanos eran las bases de la constitución política, y en algo que sí cayeron muy en cuenta fue que la constitución política estaba creada para defender los derechos humanos y castigar a aquel que los viole. Como podemos ver al principio de este video, la constitución política son las normas que rigen cada país, el comportamiento de la sociedad de cada país. Es por tanto que no se basan en los derechos humanos, ya que estos no determinan el comportamiento de este país. Pero en lo que se basa en la constitución política es en las creencias religiosas, culturales y políticas que tienen los países. Por eso podemos ver que las constituciones políticas varían de un país a otro, aunque algunas se relacionen entre sí. Lo que sí tienen en común es que cada una tiene derechos humanos o derechos fundamentales de acuerdo al país, los cuales se hacen cumplir mediante esta, y leyes que hacen que los que los violen sean castigados. Además de esto, no cayeron en cuenta de decir que al nacer el derecho también nace el deber, ya que son cosas que van ligadas también en la constitución política. Un ejemplo muy claro de lo que acabo de decir es la constitución política de Colombia. A lo largo de la historia podemos ver el cambio, ya que la primera constitución política se estaba basando solamente en principios que nos habían dejado los españoles o los conquistadores. Mientras fue evolucionando la historia, la constitución fue cambiando. Anteriormente no se permitía a la mujer votar, anteriormente había mucha discriminación racial y de género, y después de la constitución de 1996 se incluyeron muchas cosas a esta. Por lo tanto, podemos decir que no son los derechos humanos aquellos que en los que se basa la constitución, sino que ya es de acuerdo a toda la cultura, a toda la historia de cada país, que se crea la constitución política, obviamente con unos derechos que se deben hacer cumplir, pero que no obligatoriamente o que necesariamente deban ser cumplidos en todos los países o que deban ser relacionados con todos los países. De esta manera,
concluimos este video. Esperamos haya sido de ayuda para ustedes, que les haya despejado algunas dudas y que lo hayan disfrutado como nosotros haciéndolo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.